Hola a todos. Muy bien, en esta presentación vamos a hablar del tema de buenas prácticas de laboratorio a los efectos de, como dice el título, entender y aplicar la normativa oficial para lograr la excelencia. Vamos a ver que el laboratorio en sí, como un ente de control, de investigación, tiene una normativa particular para cada caso y cuestiones que deben observarse para, en definitiva, trabajar con la excelencia que debe regir todo el procedimiento hasta el resultado final. Obviamente, esto se va a complementar con la presentación que tengamos de la norma ISO 17025 de 2017, que será la que certifique el día de mañana a este laboratorio que nosotros tengamos bajo nuestra tutela o que pertenezcamos a su organigrama. Les pido que nos acompañen y trataremos de ser lo más explícitos posibles. Muchas gracias. Y esta placa la coloco un poco para aclarar qué es el mecanismo de la teratogénesis, es decir, cómo influye un tóxico para la reproducción o el nacimiento, por ejemplo, de chiquitos defectuosos. Bueno, porque los metabolismos que se producen a través de estas sustancias reactivas van a dañar principalmente la célula en los núcleos, sobre todo ácidos nucleicos, proteínas. Ese ADN del núcleo se va a degradar, va a tener malformaciones dentro de sus divisiones originales y esa alteración va a dar que la división celular que se produzca no sea la correcta, que haya migraciones de células y transcripciones que sean eh, anormales, por lo cual vamos a tener defectos en el nacimiento si el bebé es viable y logra nacer, y puede llegar a tener todo tipo de malformaciones que hagan que su vida sea inviable a los pocos momentos de nacer o al poco tiempo de haber nacido. Esto es un poco para aclarar el tema de la teratogénesis. Y para finalizar con esta parte, damos un poco la referencia de los consejos básicos de utilización de sustancias peligrosas. Nos debemos informar del significado de los datos contenidos en la ficha toxicológica y la consecuencia de exposición de los llamados productos cancerígenos. También debe haber una información sobre el equipo de protección personal que es necesario y obligatorio a utilizar durante el manejo de estas sustancias. Los trabajos que se realicen con ellos serán en áreas delimitadas y correctamente señalizadas. Debe haber una triple protección con el continente de esa sustancia cancerígena o similar. Por ejemplo, entre el primer y segundo envase existirá material de relleno absorbente, por ejemplo. Los envases deben estar debidamente etiquetados y almacenados en lugares seguros que sean exclusivos para ellos. Los compuestos de este tipo no se deben tocar directamente ni con la mano desnuda ni utilizando guantes, siempre a través de espátulas, pinzas u otros utensilios ad hoc. Luego de toda manipulación, debe lavarse las manos con los guantes puestos. Antes del abandono del área de trabajo, el personal debería ducharse o al menos lavarse adecuadamente manos, brazos y caras. Trabajar siempre
con bandejas recubiertas de papel absorbente y al terminar esos residuos van a contenedores de bioseguridad. Y finalmente los residuos cancerígenos no deben ser eliminados bajo ningún aspecto por el sumidero ni enviados a la atmósfera, sino recibirán, como vamos a ver luego, un tratamiento especial en la gestión de los residuos patógenos. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro ítem más de estas buenas prácticas de laboratorio. ¿Cuál es la identificación de los productos en el laboratorio? Para esto tenemos que definir a la etiqueta como un conjunto de elementos de información escrito, impreso o gráfico que nos darán referencia a un producto peligroso, elegido en razón de su pertenencia para el sector o los sectores de que se trate, que se adhieran o se impriman en el recipiente que contenga el producto, en su embalaje, en su envase exterior o fijado a ellos. El etiquetado de los productos químicos en el lugar de trabajo tiene como objeto comunicar todo peligro asociado a la utilización del mismo, brindando información sobre cómo se debe proceder para reducir riesgos de accidentes, enfermedades, etc. Además, es para proteger a las personas, controlar la exposición a esos productos y, en definitiva, al medio ambiente. Los elementos de la etiqueta pueden encontrarse en las tablas de los capítulos que tratan sobre cada una de las clases de peligro, y en estas están detalladas los elementos de las etiquetas, como vamos a ver, símbolos, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, etcétera, que se asignan a cada una de las categorías de peligro de las sustancias que se manejan en un laboratorio. Estas categorías reflejan criterios de clasificación que están armonizados globalmente. Estos símbolos son signos normalizados que se aplican en el contexto del SGA, y todos los símbolos, excepto el nuevo que representa el peligro para la salud y el signo de exclamación, forman parte de un conjunto de símbolos que se utilizan en las llamadas recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas o reglamentación modelo que vamos a ver en las placas a continuación. Bueno, y lo que nombrábamos en la placa anterior, cuando hablamos del SGA, ¿qué es? El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Su sigla en inglés es GHS, por Global Harmonized System, que es un sistema integral de comunicación de peligros de alcance internacional cuyo uso es obligatorio en los ámbitos de trabajo donde se manejen sustancias o reactivos químicos de todo tipo o biológicos. El SGA forma parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial que implica adopción de etiquetados claros y uniformes, así como la disponibilidad de fichas de seguridad estandarizadas. El objetivo es unificar criterio para identificar estos peligros asociados a sustancias químicas y sus mezclas y transmitir por otro lado información confiable tanto para el cuidado de la salud humana como para el medio ambiente. Dentro del SGA, como ya habíamos hablado, los peligros se clasificaron según propiedades físico-químicas, toxicológicas o ecotoxicológicas del producto y sus efectos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Cada clase de peligro se divide en subcategorías para comparar su gravedad. Por ejemplo, explosivos, inflamables, dentro de los físicos, toxicidad aguda y sensibilizante dentro de la salud, toxicidad para el medio acuático como riesgo para el medio ambiente, etc. El modo de comunicación del peligro es, como ya dijimos, mediante etiquetado de los envases.
En ellas se introducirá la siguiente información siguiendo los parámetros de las recomendaciones de Naciones Unidas en su libro Púrpura, quinta edición revisada del año 2021, que son identificación del fabricante, proveedor o distribuidor, caracterización del producto químico, pictogramas y palabras de advertencia, indicación de peligro, consejos de prudencia, entre otros. ¿Cuándo debemos emplear las etiquetas? Todos los productos químicos y sus mezclas deberán estar etiquetados según este sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado, en todos los órdenes y lugares de trabajo. De forma adicional y complementaria, se deben comunicar estos peligros y advertencias a través de fichas de datos de seguridad u hojas de datos de seguridad. El objetivo final, como vemos, es el de informar acerca de las propiedades de sustancias y mezclas, señalando también los peligros potenciales para quien manipula y para quien se encuentra expuesto a ellas. De esta manera se facilitará la adopción de medidas de prevención. Y ahora nos toca hablar de los llamados pictogramas de peligro. ¿Qué es un pictograma? Es una composición gráfica que consta de un símbolo y de otros elementos gráficos, tales como un borde, un dibujo o un color de fondo, y que nos sirve para comunicar informaciones específicas. Todos los pictogramas de peligro utilizados en el SGA deberían tener una forma de un cuadrado apoyado sobre un vértice o, diciéndolo de otro modo, un rombo. En el transporte también se usan los pictogramas denominados comúnmente etiquetas, que ya dijimos que están prescriptos en la reglamentación modelo de Naciones Unidas para transporte de mercancías peligrosas. Los pictogramas pueden estar también prescriptos dentro de este sistema de Naciones Unidas. Deberían consistir en símbolos negros sobre fondo blanco, con un borde rojo suficientemente amplio para que resulte visible, tal como vemos en esta placa. La información requerida, ¿en qué consistirá? Palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia y pictogramas, identificación del producto e identificación del proveedor. Esto es lo que mínimamente debe tener una etiqueta de cualquier sustancia o reactivo utilizado en cualquier laboratorio. Una palabra de advertencia nos va a servir para indicar la mayor o menor gravedad del peligro y alertarnos a nosotros como lectores de la etiqueta sobre un posible peligro. Las palabras empleadas normalmente serán peligro o atención. Estas indicaciones son frases asignadas a una clase y categoría de peligro que describirán la índole de este último para el producto peligroso de que se trate, incluyendo, cuando así proceda, el grado de peligro. Los códigos de las indicaciones del mismo se utilizarán a efectos de referencia y no forman parte del texto de las indicaciones del peligro en sí y no deben utilizarse en su lugar. Consejos de prudencia y pictogramas de precaución. Los primeros son frases o pictogramas o ambas cosas a la vez, que describen medidas recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por una exposición o productos de riesgo o por manipulación o almacenamiento inapropiados de productos peligrosos. Como ya dijimos, en las etiquetas debe figurar una información cautelar adecuada cuya elección incumbe al responsable de dichas etiquetas o a la autoridad competente. Los consejos de prudencia y de identificación individual figuran en las secciones correspondientes dentro de ese libro púrpura, por lo cual nosotros damos solamente una imagen modelo aquí en esta placa.
Los códigos de consejos de prudencia se utilizarán efectos de referencia y no forman parte del texto de los consejos de prudencia en general y no deben ser utilizados en su lugar. Con respecto a las identificaciones de los productos, en toda etiqueta debería figurar una identificación del producto y ha de ser la misma utilizada en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo. La información varía según el tipo de producto, ya que en la etiqueta de una sustancia debería también figurar la identidad química de la misma. En mezclas o aleaciones debería identificarse, además de la identificación propia del producto, las identidades químicas de cada componente o elemento de la aleación que pueda producir toxicidades agudas, corrosión cutánea, daños oculares, mutagenicidad, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, sensibilidad cutánea, respiratoria, toxicidades específicas a ciertos órganos, etcétera, cuando esos peligros se indican en la etiqueta. También deberá figurar el nombre, dirección y número de teléfono del fabricante o proveedor de tales sustancias o mezclas. Y en esta placa les dejo también como ejemplo lo que puede verse en transportes de sustancias con estos rombos de pictogramas de peligro, pero que combinan números con colores. Por ejemplo, en el color blanco se hacen indicaciones especiales para algunos productos como oxidantes, reactivos con agua u asfixiantes. En color azul se indican los riesgos de la salud, como vemos en la tabla de la derecha, que van de 0 a 4 de acuerdo a su peligrosidad, siendo el 0 la parte más por decir, o menos peligrosa para la salud, y el 4 la parte más grave, en cualquiera de los colores. Por ejemplo, en el rojo tenemos este ejemplo que con grado 3 indica el riesgo de inflamabilidad. Si vamos a la tabla, nos indica, por ejemplo, líquidos y sólidos que pueden encenderse en casi todas las condiciones. Y en el amarillo, finalmente, tenemos que con este color se indican riesgos por inestabilidad. Por ejemplo, el bario está con el número 0, cloruro de bario, que de por sí son normalmente estables, aún en condiciones de incendio, y no reaccionan con el agua. Y en el punto 4 vamos a tener los materiales que de por sí son capaces de explotar o detonar con reacciones muy explosivas y a temperatura y presión normal, por ejemplo la nitroglicerina. Como ven, es un ejemplo para darles, en este caso, color y números. Muy bien, continuando, avanzando en el tema de buenas prácticas de laboratorio, tenemos lo que llamamos reacciones peligrosas en productos que se encuentran dentro del laboratorio. ¿A qué nos referimos con esto? Las sustancias peligrosas sabemos que suelen ser productos químicos o metálicos que debido a sus propiedades físicas son peligrosos de por sí y provocan lesiones graves o muerte por toda una serie de causas. Algunas pueden dar lesiones por el mero contacto con ellos, mientras que otras resultan lesivas a través de reacciones químicas con otras sustancias. Por eso la podemos agrupar en 4 categorías principales. 1. Sustancias directamente dañinas que resultan lesivas con o sin reacciones químicas previas. 2. Materiales sensibles al agua que reaccionan con la misma o al vapor, creando calor o gases inflamables o explosivos. 3.
los comburentes que producen oxígeno ya sea de forma natural o expuestos al calor, aumentando riesgos de incendio o explosión. Y 4. Sustancias tóxicas que envenenan el sistema a través de inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. Algunas sustancias pueden estar clasificadas en más de una de estas categorías y, por consiguiente, conllevan riesgos aún mayores. Suele estar más en contacto con sustancias peligrosas el personal que manipula mercancía en los puertos, depósitos aduaneros, aeropuertos y ciertas instalaciones petrolíferas. Bueno, como podemos observar en esta imagen, se está realizando la fumigación de un contenedor y debemos decir que los fumigantes son sustancias muy peligrosas que además es muy posible o muy probable encontrarlos en el uso diario. Y utilizamos estos fumigantes sobre todo en empresas que reciben mercadería del exterior para eh, hacer un manejo integral de plaga, sobre todo contra roedores e insectos, y a menudo se usan los fumigantes antes de enviar los contenedores a través del mercado global. Si estos contenedores no se ventilan correctamente a la llegada, estos humos pueden suponer peligros graves para los agentes que trabajen con los mismos. Y vamos a ver ahora que hay tres tipos habituales de fumigantes que se utilizan, mundialmente conocidos, que también conllevan peligros particulares. Ahora lo vamos a analizar. Por un lado tenemos el bromometano o bromuro de metilo, que es un producto químico muy tóxico ampliamente utilizado como fumigante especialmente en contenedores. Aunque el bromuro de metilo es muy tóxico, los síntomas de envenenamiento tardan varias horas en aparecer y por lo general son quemaduras en la piel por contacto prolongado con la forma líquida, acumulación masiva de fluidos en los pulmones por inhalación de sus vapores, daños en el cerebro y el sistema nervioso y probablemente en los riñones. Incluso una breve exposición a los humos del bromuro del metilo pueden provocar molestias como cefalea, ojos irritados, dolores de estómago e entumecimiento de los pies. Estos efectos pueden durar varios días, pero la gravedad va a depender de la concentración y de la duración a la exposición. La exposición prolongada incluso puede provocar la muerte del operario. Cuando en la anterior placa estábamos hablando de exposición prolongada, obviamente suponemos que se trabaja con un equipo de protección personal adecuado. En este caso, de exposiciones prolongadas es, por ejemplo, sin ningún tipo de protección personal o con la mano desnuda, etc. Con respecto a este que tenemos en imagen, que es el fosfuro de aluminio o fosfina, los gránulos del mismo se utilizan para fumigar contenedores de productos alimenticios, tabaco y otras mercancías perecederas. El anterior era por lo general utilizado en contenedores con tierra o madera. Los gránulos obviamente se deterioran durante el viaje liberando gas de fosfina, que también va a destruir plagas, pero se dispersa en un lapso de 2 a 3 semanas. ¿Cuándo vamos a plantear el peligro? Cuando no han transcurrido 2 o 3 semanas desde la fumigación o cuando los gránulos se colocan en zonas aisladas en donde no se pueden descomponer correctamente o no aparecen o no están disponibles los registros de esas fumigaciones. Casos ya incluso documentados y con graves problemas han aparecido últimamente, según la Organización Mundial de la Salud, en contenedores que han sido incorrectamente fumigados procedentes desde África, Sudamérica, Oriente Medio y Extremo Oriente
Asia, Europa o el continente norteamericano. El gas de fosfina es incoloro, pero tiene olores desagradables que recuerdan al del pescado podrido y si el mismo se inhala, inflama las vías respiratorias y afecta al sistema nervioso central. Los síntomas, similares al anterior, temblores, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor gástrico y en los casos graves se puede provocar un estado de coma e inclusive la muerte del operario. Y en esta tercera placa, el que yo llamo realmente el malo de la película, que es el ácido cianhídrico, que se utiliza con menor frecuencia que los dos anteriores, pero es especialmente peligroso porque tiene cianuro como base. Y como tiene cianuro, tiene un olor particular que recuerda a las almendras amargas. Incluso en concentraciones bajas, provoca mareo, náuseas, cefalea, dolores estomacales, que llevan a la pérdida de conocimiento y a la parálisis. La inhalación de concentraciones elevadas del mismo provoca la muerte en poco tiempo. Además de los fumigantes, hay otros productos químicos que pueden estar presentes en cantidades peligrosas en contenedores que hayan estado sellados durante periodos de tiempo que incluso pueden ser cortos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a fugas en la carga, que puede estar declarada o no, a reacciones químicas entre las mercancías que se transportan. Por lo tanto, todas estas operaciones de fumigación deben estar sometidas a controles muy estrictos. Algunos tipos de fumigantes están prohibidos en manera universal y deben adoptarse medidas preventivas para minimizar los riesgos para la salud. Debe mantenerse alejado de aquellos contenedores a todos los que estén realizándose operaciones de fumigación. La mayoría de importadores dejan aproximadamente abierto durante más de una hora los contenedores cuando llegan para permitir que se evapore todo tipo de humo o sustancia indeseable. No debe intentarse abrir o entrar en los contenedores hasta que los importadores o sus agentes digan que son seguros o son seguras las maniobras para hacerlo. Los responsables del personal que participa en operaciones cubiertas se deben evaluar riesgos y tomar precauciones que sean necesarias para la seguridad. Siguiendo con esta identificación de los productos de laboratorio, también tengamos en cuenta que hay algunos tipos de sustancias peligrosas que van a exigir condiciones de almacenamiento especiales. Especiales las sustancias y especiales las condiciones de almacenamiento de los mismos. Por ejemplo, materiales sensibles al agua deben guardarse en contenedores que sean impermeables. En ocasiones deben estar guardados en aceite si son especialmente sensibles, como el caso de sodio o el potasio metálico. Deberán mantenerse lejos de estancias en las que haya sistemas automáticos de aspersión para combatir incendios. Los comburentes, por su lado, deberán mantenerse alejados de líquidos con un punto de inflamación bajo como los hidrocarburos. Tanto los comburentes como estos líquidos de inflamación bajo deben mantenerse alejados de las fuentes de calor, puesto que los comburentes generan su propio oxígeno. El equipamiento antiincendios convencional que se basa en la sofocación podría resultar ineficaz para manejar un fuego de esta naturaleza. En esta placa queremos un poco representar que en el caso de tener que trabajar con sustancias peligrosas, obviamente se deberá tener en cuenta de colocarse la ropa de seguridad adecuada o el equipo de protección personal adecuado. Nunca se deberá tocar, inhalar o probar algo que uno sospecha que pueda ser peligroso. Hay que recordar que la forma más eficaz de reducir los riesgos es directamente evitar sustancias peligrosas. En un laboratorio, por ende, la seguridad, como dijimos al comienzo,
debe ser el objetivo principal del mismo. Un correcto manejo de sustancias químicas y de residuos que se manipulan y que se generan es esencial para evitar accidentes y obtener los mejores resultados analíticos. Existen laboratorios de diferentes dimensiones y tipos, pero en todos ellos existen riesgos que hay que minimizar. La diversidad de los productos químicos y la gran reactividad de los mismos nos van a llevar a la necesidad de extremar precauciones. Normalmente, reactivos, aditivos y cualquier sustancia empleada en el laboratorio debe venir en recipientes con poca capacidad para dosificación en pequeñas dosis. Lo mismo ocurre con los residuos generados. Debido a la concentración de los reactivos en el laboratorio, también será muy importante la correcta manipulación y almacenamiento de los mismos. Además, tener en cuenta ya sea vertidos accidentales que se puedan ocurrir en el uso diario, como vamos a ver, así como la gestión de los residuos, puesto que en ocasiones esa alta toxicidad, corrosividad o reactividad pueden resultar incluso más peligrosos que en una planta industrial. Volvemos a repetir que globalmente existen normativas que nos van a orientar a través de pautas o criterios generales que deberán ser tenidos en cuenta para cualquier tipo de almacenamiento de productos químicos. La primera es un etiquetaje adecuado. El proveedor de las sustancias debe suministrar las mismas con el etiquetado según las reglas actualizadas en vigencia. En cuanto a los preparados químicos, la etiqueta será la normalizada a partir de 2015 por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Recordamos los pictogramas de seguridad de aplicación, las frases que indican las precauciones a considerar con cada sustancia, etc. En segundo lugar, no menos importante, el reetiquetado. En caso de trasvasar líquidos a otros recipientes, deberemos indicar igualmente qué tipo de sustancia contiene y sus peligros. En tercer lugar, una ficha de datos de seguridad que deberá estar siempre disponible y accesible para todo el personal que se desarrolla en el laboratorio. En esta ficha se indicarán características del producto, reactividad, incompatibilidad, información de almacenamiento, actuación en caso de accidentes, etc. Finalmente, agrupar, clasificar los productos según sea la peligrosidad de los mismos, siendo vital conocer las incompatibilidades entre los productos almacenados, ya que ello evitará reacciones indeseadas que lleven a explosiones u otro tipo de reacciones peligrosas. Tenemos que existen normalmente dos tipos de estructuras de almacenamiento. Podemos tener un sistema de islas con pasillos alrededor o un sistema de estanterías en donde intercalamos sustancias inertes entre las incompatibles. También se propone aislar o confinar ciertos productos, como dijimos, cancerígenos, tóxicos, inflamables, mutagénicos, etc. Y limitar, por otro lado, el stock, almacenando siempre una cantidad mínima necesaria, controlando entradas y salidas de las drogas. Otra medida propuesta es disponer de un área de almacenamiento, en donde es aconsejable emplear solo cantidades necesarias en cada momento, disponiendo esta zona de almacenamiento en general donde se guarden aquellos recipientes más grandes y al final del día los que se han ido empleando. También debería considerarse implantar procedimientos normales de orden y limpieza, la formación continua de los trabajadores y la planificación de emergencias, como ser incendios, derrames, salpicaduras, etc.
Hay que disponer, como en todos lados, de duchas lavaojos, al menos lavaojos portátiles, y para los vertidos o derrames, materiales absorbentes para que sean recogidos y compatibles con los líquidos que se derramen. A veces resulta imprescindible, y yo diría que de rutina debería resultar imprescindible, evitar el contacto entre sustancias que reaccionen entre sí. Esta placa es sacada de una nota técnica de peligro de Naciones Unidas que nos proporciona una tabla muy sencilla de ver lo que se llama incompatibilidad de sustancias, aunque no obstante hay tablas mucho más elaboradas, por ejemplo, lo que utiliza la industria química alemana, que nos proporciona una visión mucho más completa y con mucho más grupos de sustancias. Debemos sectorizar con bandejas de retención para evitar contacto entre líquidos incompatibles. El metal, por ejemplo, es aconsejado para sustancias inflamables, el polietileno para los corrosivos. Hay distintas posibilidades, pero hay que tener muy en claro que no se deben almacenar en pasillos o lugares de paso para vehículos, huecos de escalera, vestíbulos de acceso general, salas de visita o lugares de descanso. Teniendo en claro esto, almacenaremos en estantes para dicho caso. Es muy importante, como dijimos, que las estanterías tengan algún sistema para recoger posibles vertidos de sustancias que allí ponemos, además de cubos de retención que sean de material compatible con los productos que puedan derramarse. Como dijimos, a manera de ejemplo, los líquidos corrosivos necesitan protectores de material plástico en lugar de metálicos. Siguiendo una regla general, que a veces, por ser de uso masivo, no están escritas, pero obra el sentido común. Los recipientes grandes se colocan abajo, en una tarima, y en los estantes elevados no se deben colocar, por ejemplo, recipientes con más de 500 gramos de peso o medio kilo de peso. Sin embargo, los productos más peligrosos, como los tóxicos, cancerígenos, etc., deben tenerse la precaución de colocarse en armarios independientes y cerrados para evitar accesos no autorizados. Los inflamables se colocan además en armarios protegidos, resistentes al fuego, si superan ciertas cantidades. Hay cantidades máximas que se puedan almacenar fuera del almacén o de armarios protegidos. Esto está regulado en la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego como norma global basada en Norteamérica. Si estas cantidades son superadas, los líquidos inflamables se almacenan en armarios protegidos contra el fuego y en caso de cantidades aún mayores, en almacenes o salas de almacenamiento especial. En el caso que hablábamos de armarios protegidos, eh, es que debe tener una resistencia al fuego mínima de 15 minutos y deben estar correctamente señalizados en el caso, por ejemplo, de productos inflamables. También hay que tener en cuenta que hay cantidades máximas de almacenamiento y podemos poner hasta 3 armarios juntos. El cuarto armario, de ser necesario, ya debería estar separado como mínimo 30 metros de los anteriores. En el caso de productos corrosivos, deben ser armarios estancos para evitar que salgan vapores al exterior, tener ventilación al exterior, estar libre de metal, sobre todo en el interior, como vemos en esta foto, apoyados sobre tarimas de madera, que estén en buenas condiciones, se sobreentiende. Si no, deberán ser plásticos y estancos. En el caso de armarios de seguridad bajo o cajón, tienen características similares a los armarios convencionales.
Cuando hablamos de salas de almacenamiento para mayores cantidades de producto, deberán estar limitadas también y debidamente señalizadas. Las salas de almacenamiento podrán estar dentro del interior de edificios sin paredes exteriores anexas o separadas sin paredes comunes a otros edificios. Hay establecido de manera internacional requisitos de resistencia al fuego en paredes y techos, cantidades máximas de ocupación, volúmenes máximos permitidos, etc. Los almacenes de mayor tamaño requerirán de resistencia al fuego según respetando distancias de seguridad ya normatizadas. Aquí mostramos una planta tipo de un laboratorio de alimentos. Puede ser también un laboratorio que maneje sustancias químicas de diverso tipo. Y como todo, debemos restringir el acceso, ya sea al laboratorio en sí o a los almacenes exteriores, únicamente al personal autorizado. La ventilación debe ser dispuesta de forma natural o forzada, tanto en el laboratorio en sus distintas secciones como en los almacenes, sobre todo en zona de manipulación de químicos, señalizar los tipos de sustancia existente disponiendo buen nivel de iluminación y adecuado. En el caso que los productos sean inflamables, deberán ser antideflagrantes, disponer de duchas y lavaojos, como ya nombramos, que deben probarse además por lo menos una vez a la semana que funcionen como corresponde. Finalmente, disponer de los EPI o elementos de protección individual o EPP, elementos de protección personal, que deben ser adecuadas al tipo de químico manipulado y a los trabajos realizados. Para finalizar esta sección de buenas prácticas de laboratorio, en el caso de emergencias, debe existir siempre un plan de actuación distribuido a los trabajadores por escrito, en donde conste sistema de actuación frente a fugas, derrames, salpicaduras, disposición de absorbentes o neutralizantes para pequeños derrames, por ejemplo, que también sean compatibles con líquidos. Son útiles kits móviles que vienen para estos casos y muy efectivos, ya que pueden trasladarse de acuerdo a la urgencia a cualquier lugar de la infraestructura. También, como vamos a ver a partir de ahora, es importante la gestión correcta de los residuos tras un vertido, utilizando los elementos de protección individual en el momento de recoger ese vertido y en el caso de salpicaduras tratando con abundante agua y acudir al médico si es necesario, de acuerdo a la gravedad del caso. La gestión de los residuos en el laboratorio. Los residuos químicos pueden ser tanto líquidos como sólidos. Se consideran peligrosos por sus materiales y sus características corrosivas, sus características reactivas, tóxicas, explosivas e inflamables. También por el riesgo que conllevan para la salud y el medio ambiente. Por ese motivo, exigen el cumplimiento de ciertas medidas de prevención que no deben ser soslayadas. Los residuos peligrosos por reactividad química deben tener una atención especial a la hora de su manipulación, identificación y envase una vez empleados para su eliminación final. La gestión integral de los residuos deberá tener en cuenta aspectos organizativos como operativos, entre los que nombramos generación, acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, reaprovechamiento, tratamiento y disposición final de forma segura, tanto para el trabajador como la población. Esto se realizará en lugares diseñados a tal fin y localizados, es decir, en depósitos de seguridad o rellenos especiales donde garantizaremos el control para evitar daños a la salud y al medio ambiente de todos estos problemas. Todas las medidas, por supuesto, tendemos a realizar un impacto negativo
al medio ambiente, evitar ese impacto negativo con un mínimo costo y respetando las normas legales vigentes. Normalmente los laboratorios que están trabajando con buenas prácticas y que están o acreditados o en vías de ser acreditados por la norma 17025, como vamos a ver más adelante, por lo general, les decía, trabajan con un sistema integral de gestión de residuos patógenos que son llevados por lo general fuera del laboratorio para su tratamiento por terceras personas o empresas que se dedican a tal fin. Como vimos, hay en un laboratorio infinidad de sustancias y por ende también tendremos residuos de distintos tipos. Vamos a dar los más comunes, los más importantes y los más peligrosos. Como ejemplo, en este caso, los residuos de productos químicos van a ser clasificados según propiedades físicas y químicas que tenga cada uno. En el grupo 1 vamos a tener, como vemos en imagen, los disolventes halogenados, que serán aquellos productos orgánicos líquidos que contienen más del 2% de algún halógeno, en este caso cloroformo y tetracloruro de carbono. En este caso, dentro del grupo 2, tenemos disolventes no halogenados. Se clasifican en él líquidos orgánicos que contengan menos del 2% de halógenos. Son productos inflamables y tóxicos, como por ejemplo alcoholes, amidas, aminas, cetonas y glicoles. Muestro la placa y muestro el tipo de etiqueta que se va a realizar por duplicado, ya que una acompaña al producto que va a ser, en este caso, gestionado para ser residuo o disposición final. Y la otra, que es igual, una etiqueta similar, que va a quedar en propiedad de la persona o empresa que es la encargada de gestionar ese residuo por fuera de la planta, del laboratorio, etcétera. O sea, que nos queda como un recibo de lo que ha llevado la cantidad con la firma y la aclaración de quién en este caso lo gestiona para la disposición final. Por eso es que ven que las etiquetas van por duplicado. Y con esta etiqueta de color celeste, en el grupo 3 observamos lo que son las diluciones acuosas. A este grupo corresponden las sustancias acuosas de productos orgánicos e inorgánicos. A continuación vamos a ver qué figura en cada una, para evitar reacciones de incompatibilidad sobre todo. Tenemos dentro de las acuosas inorgánicas las básicas, ácidas de metales pesados, ácidas sin metales pesados, de cromo y otras soluciones acuosas inorgánicas como sulfatos, fosfatos y cloruros. Dentro de las soluciones acuosas orgánicas tenemos las que son de colorantes, de fijadores orgánicos y mezclas de agua con solventes.